no termino el cuerpo. Ya. Ahí sí. Ella está encogida. Sí. Ahí. Le va a caer a la boca, cabra que habló aquí. Ay, no. Buenos días, nosotros somos el grupo de sexto grado, sección C, y nuestro grupo está conformado por Aguilera Miguel, Balán Esmaili, Bello Lizaili, Bello Andrea, García Vianis, Muñoz Pablo, Rodríguez Félix, Villanuel Francinés y mi persona, Segada Fabiola. Hoy les vamos a hablar acerca de las alteraciones de la corteza terrestre por la extracción de las aguas subterráneas. La corteza terrestre es una especie de revestimiento rocoso que envuelve toda la superficie del planeta. Dividida esta en placas tectónicas que flotan sobre placas más internas de la Tierra en desplazamientos casi imperceptibles. Existen dos tipos de ellas, la corteza oceánica y la corteza continental. Este estudio tomará fundamentalmente importancia a las aguas subterráneas como parte de la corteza oceánica, donde se averiguarán los factores de riesgo de la corteza terrestre por la extracción de las aguas subterráneas y la perforación de pozos en la misma. El agua subterránea es esencial para nuestra civilización, ya que supone la mayor reserva de agua potable para las regiones habitadas por los seres humanos. Puede aparecer en la superficie en forma de manantiales o para ser extraído mediante pozos. Cuando hay tiempos de escasez, podemos utilizar el agua subterránea para mantener el flujo del agua superficial. Y aunque no haya tiempos de escasez, es preferible utilizar el agua subterránea, ya que no tiende a estar contaminado por microorganismos o residuos. Sin embargo, por la actividad humana están creciendo los terremotos en todo el mundo. Según la base de datos de sismos inducidos por la actividad humana, IQI, la pérdida de agua por la progresiva extracción subterránea puede perturbar a la corteza terrestre y provocar movimientos sísmicos. Estudios recientes indican que por la extracción de las aguas subterráneas fue una de las causas del terremoto en mayo del 2011 en la ciudad de Londres. El investigador Pablo González de la Universidad de Western Ontario y sus colaboradores utilizaron datos satelitales para rastrear el movimiento de la Tierra hasta su origen y encontraron que el sismo fue un deslizamiento en una falla relativamente poco profunda que rodea una gran cuenca de agua al sur de la ciudad. La perforación de pozos puede aumentar el estrés en fallas geológicas y provocar movimientos sísmicos. El hombre, para satisfacer sus necesidades, interviene en la naturaleza, realizando distintas actividades y procesos que le traen consecuencias al ambiente. Estas actividades y procesos son parte esencial de las sociedades, al permitir la producción de riquezas por medio del trabajo de los individuos y generar bienes y servicios que garantizan su bienestar social. Sin embargo, esta acción humana cada vez es más riesgosa y requiere el empleo de tecnologías avanzadas con el fin de mantener una productividad competitiva en un mercado cada vez más exigente. En la actualidad, muchos de estos procesos y actividades son fuente de perturbación y contaminación al ambiente, ocasionando contradicciones sobre la necesidad de mantener y ampliar nuestras actividades económicas, por el impacto social que dichas tienen y el de mantener el entorno natural de los daños causados al medio ambiente. Siendo el agua un recurso imprescindible para el sostenimiento de la vida, es preciso tomar conciencia sobre la degradación de los suelos, el bote de basura y la deforestación, entre otras actividades humanas que si no tomamos medidas de prevención pueden afectar nuestros recursos hídricos y la estabilidad. Un estudio realizado por la Escuela de Minas en Colorado afirma que los depósitos de agua subterránea pueden agotarse en su totalidad para el 2050. También puede empezar a agotarse el agua apta para consumo humano en algunas zonas de la India, el sur de Europa y en Estados Unidos, las próximas décadas hasta llegar a su fin. Estos datos fueron propuestos por la hidróloga Ange de Graaf
que tiene como premisa que los acuíferos llegan a su límite cuando los niveles de agua subterránea se encontraban por debajo del umbral de bombeo durante 2 años consecutivos. Aunque se estima que Venezuela posee la 9ª reserva de agua dulce del mundo, fuentes desconocidas señalan que solo el 15% de la población tiene acceso a agua potable. La organización Cáritas afirma que el 57% de las familias que consultó en 2015 tienen acceso al agua por menos de 3 días a la semana. Solo un 26% con acceso al agua la semana completa y un 17% con acceso al agua de forma ininterrumpida. Sin embargo, recurrir a la perforación y explotación de los pozos artesanales, como se está haciendo en el estado Sucre, específicamente Carúpano, tiene riesgos que es preciso considerar a fin de la toma de decisiones responsables del ámbito gubernamental y propulsar el conocimiento y la información sobre la colectividad. Pese a su jurisdicción en un embalse, Clavellino Sucre, como muchas otras entidades nacionales, pasa por la misma situación desde hace décadas, que los acueductos operativos carezcan de la capacidad de satisfacer la demanda del pueblo, por lo que la extracción de la agua subterránea con sus efectos y consecuencias, tanto a la salud de los habitantes y la naturaleza, es una situación que se asemeja mucho a nuestra realidad. Nuestro trabajo de investigación está formado por un objetivo general: describir la alteración de la corteza terrestre por extracción de la agua subterránea y varios objetivos específicos que son revisar la bibliografía especializada referida al tema de estudio, indagar las diversas técnicas utilizadas en la extracción del agua subterránea, reconocer los movimientos sísmicos como falla de extracción del agua subterránea, impartir recomendaciones en pro de minimizar las afecciones en la corteza terrestre a causa de la extracción del agua subterránea. Existen registros que comprueban la existencia en diversas zonas del mundo de pozos antiguos, desconociéndose la fecha exacta de su elaboración. Sin embargo, se estima de que estos primeros pozos fueron elaborados con herramientas de piedra, lo que indicaría que probablemente hayan sido construidos en el periodo neolítico. Los pozos más antiguos se encuentran ubicados en Siria y Chipre. El primero mide unos 2 centímetros de diámetro y 4 metros de profundidad, excavado hace más de 9.000 años. El segundo mide alrededor de los 10 metros de profundidad y fue creado hace más de 10.000 años. Desde épocas remotas existen asimismo referencias sobre la existencia de estos pozos de agua, dependiendo de las relativas del arquitecto Marco Vitruvio Polión, quien decía que para encontrar fuentes de agua solo bastaba con recostarse en el suelo y examinar la existencia de evaporación, lo cual sería señal de agua en el subsuelo. Hoy en día las aguas subterráneas constituyen con cierta frecuencia el único recurso hídrico disponible en regiones de clima árido y semiárido, teniendo un único recurso estratégico susceptible para poner frente a las necesidades de los diferentes usos. Uno de los desarrollos recientes en el pensamiento geológico se refiere a la influencia de presiones de fluido en la mecánica de las fallas de sobrecorrimiento. Este concepto fue planteado por Huber y Roubaix en el año 1959, en su trabajo clásico sobre el papel de presiones de fluido en la mecánica de las fallas de sobrecorrimiento. Huber y Roubaix estudiaron la relación entre el movimiento del bloque geológico y la resistencia de fricción en el plano de las fallas de sobrecorrimiento. Su análisis, basado en la teoría F, teoría de fallamiento de Mohr-Columber, mostraron que las fuerzas horizontales necesarias para causar empuje crearían tensiones que en gran medida dañarían a cualquier roca conocida. Siendo los sismos la manifestación física de los movimientos de bloques de falla, la teoría de Huber y Roubaix aborda la génesis de los movimientos telúricos, también conocidos como sismos en el enjambre de Denver. 710 sismos registrados en la zona en los años 1962 y 1965, contra un único sismo ocurrido en el año 1882. La Tierra se encuentra compuesta por 3 capas principales: núcleo, manto y corteza, cada una con composiciones químicas y propiedades distintas. Estas capas son diferentes entre sí por su composición, características y propiedades. De este modo, el núcleo interno se corresponde en el centro de la Tierra y gira sobre él.
Se dispone del resto de las capas hasta llegar a la corteza terrestre, que es la capa más externa. La corteza terrestre es una especie de revestimiento rocoso que envuelve toda la superficie del planeta, proporcionando una base sólida por la que nosotros mismos caminamos y por la que se asciendan desiertos, bosques, campos y océanos. Está compuesta por distintas rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, y su espesor varía desde los 5 kilómetros hasta un nivel marítimo de 70 kilómetros de profundidad en zonas de relieve y montaña. Los elementos más abundantes en ella son el oxígeno, el silicio, el aluminio y el magnesio. La corteza de la Tierra ha sido originada por procesos ígneos de la naturaleza volcánica, originada por sus funciones de masa. Estos elementos son más ricos en elementos incompatibles que en elementos suyantes. Existen dos tipos de corteza: corteza oceánica y corteza continental. Corteza oceánica ocupa aproximadamente el 60% de la superficie y está compuesta por rocas de origen volcánico y color oscuro como el basalto y otros elementos más abundantes como el aluminio, el silicio, el oxígeno y el magnesio. Corteza continental ocupa aproximadamente el 40% de la superficie y está compuesta por rocas metamórficas como el granito y sedimentarias como caliza, arcilla y arenística. Un acuífero es aquella masa de rocas permeables que permiten la circulación y acumulación de agua subterránea en sus poros o grietas. Algunas condiciones permiten la estación natural de estas reservas de agua, mediante figuras como manantiales, ríos o mares. Sin embargo, las crecientes necesidades hidrológicas de la población humana ha llevado a conseguir rumbas artificiales de captación para conseguir cantidades que permitan cumplir con las tareas domésticas, industriales y de riego. Como técnica de extracción de agua subterránea, en general se consideran perforaciones de distintos diámetros. Captación de diámetro reducido. Se implementan diámetros de hasta 150 y 200 milímetros, cuya profundidad depende de las peculiaridades de la formación y de si se trata de un acuífero confinado, con lo que interesa sumar más caudales o libres en la cual se llega al zócalo impermeable. Perforaciones de gran diámetro. Aquí se emplean diámetros de hasta 5 metros para acuíferos de espesor discreto y la extracción resulta más superficial, implementando métodos tradicionales y manuales para la perforación. Pozos horizontales. En este caso, la extracción de agua subterránea se perfora verticalmente, con grandes diámetros y a cierta profundidad. Este tubo se ramifica radialmente y en otros subdrenes se expande horizontalmente. Para la extracción de agua subterránea, en general existen tres tipos de pozos. Pozo cavado y excavado es cuando se perfora hasta la capa freática. Pozo hincado es cuando se cava hasta la capa freática utilizando diferentes técnicas. Pozo perforado se usa un sistema de percusión y rotación llegando a profundidades de hasta 50 metros. Distintos acontecimientos han puesto de manifiesto que la acción humana es capaz de provocar movimientos sísmicos lo bastante grandes para causar muertes y daños considerables. La acumulación de agua en las represas, la extracción de petróleo, gas y la producción de energía geotérmica son solo algunas de las actividades modernas que se ha comprobado que provocan sismos. Así tenemos que la actividad sísmica ocasionada por la acción del hombre está creciendo en todo el mundo, según la base de datos de sismos inducidos por la actividad humana. Entre múltiples factores de alteración de los acuíferos por la extracción de las aguas subterráneas, con potencia de producir perturbaciones en la corteza terrestre, lo cual, si fallas en la misma, puede causar alteraciones geológicas y eventualmente movimientos sísmicos. Probablemente las actividades humanas que afectan a la corteza terrestre se multipliquen en el futuro, ya que los proyectos de ahorro para la energía geotérmica y las emisiones de dióxido de carbono no están generalizando. Además, la actividad minera se intensifica cada vez más, perforando aún más pozos profundos y extensos. Construyen embalses de agua y aumentan las construcciones, volviéndolas más grandes en cuanto a su tamaño, a modo de encontrar un equilibrio entre la integridad del planeta, la naturaleza y las actividades humanas.
Debido a la importancia de las aguas subterráneas y a los diferentes usos que le podemos dar, urge la necesidad de implementar algunas políticas de protección hacia los acuíferos, contra su explotación y al deterioro de su calidad debido a la contaminación. De ahí el especial caso dentro y fuera de las áreas urbanas, en donde las aguas subterráneas se encuentran bajo unos niveles de presión ambiental debido al rápido desarrollo. Estudios recientes indican que la única manera empíricamente justificada de delimitar la magnitud de los posibles terremotos sea controlar a escala los proyectos públicos y privados, yendo a la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades eléctricas, los recursos y el riesgo que conlleva cada proyecto en concreto. A nivel global, el agua subterránea representa un 20% más veces que de las aguas superficiales de los continentes e islas, siendo el caudal base de muchos ríos y de la humedad del suelo en riberas y áreas bajas. En conclusión, se estima que para el año 2050 millones de personas vivirán en zonas en donde las aguas subterráneas estén completamente o casi agotadas, debido a su extremo bombeo y uso. Es el momento de tomar conciencia de la preservación y cuidado de la corteza terrestre, especialmente para la extracción de agua subterránea, por lo que se conlleva las siguientes recomendaciones. Prevenir las aperturas de pozos para la extracción de agua subterránea, si los debidos estudios de factibilidad del terreno y los permisos posibles, ya que trae como consecuencia el aumento de actividades sísmicas. Excavar pozos sin el debido control y planificación que ha caracterizado este desarrollo, ocasionando otros problemas. Excavar pozos en áreas retiradas del urbanismo central en cada pueblo y ciudad, evitando de este modo el desequilibrio ecológico y ambiental, el empobrecimiento del suelo, la falta y deterioro de las áreas urbanas. Realizar normas y ordenanzas municipales en la relación de preservar las fuentes hídricas para su mayor aprovechamiento industrial, doméstico y pro del equilibrio de nuestro planeta. Realizar charlas en comunidades afectadas por la perforación con respecto a la conservación del agua como fuente de vida para el ser humano. Gracias a todos, todas esas fueron nuestras instrucciones, espero que les haya gustado. Excelente la participación de los compañeros, ¿no creen? Un fuerte aplauso para ellos. Para continuar con las ponencias del turno de la tarde, llamamos a los niños Ávila Ramilani, Jiménez Camila, Morán Norelvis, Ramos Valeria, González María Paula, Gil Antonella, Quijada Luis y Urbano Verónica, para defender su trabajo de investigación sobre las consecuencias de la despigmentación de la piel y cómo incide este trastorno en la vida diaria de las personas que la padecen.